¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Llegamos al viernes. Qué gusto, qué placer enorme saludarles. Como siempre, agradecido con todos los salvadoreños en el exterior. Desde aquí les enviamos un abrazo solidario desde nuestros estudios centrales en la colonia Escalón, San Salvador. Y les deseamos pues muchos éxitos, ¿verdad? Especialmente ahorita que nos adentramos ya a las fiestas de fin de año. Sé que ya muchos están haciendo planes para sus vacaciones de fin de año. Muchos a lo mejor los tendremos acá, así es que desde ya bienvenidos. Gracias, vamos a una edición más de su programa Diálogo 21, correspondiente a este día viernes, en la cual como siempre planteamos temas importantes de país y que han sido desde luego debatibles durante el ejercicio de esta semana. Como siempre, a usted le deseamos lo mejor y por supuesto vamos a saludar a nuestros invitados este día antes de presentarles el preámbulo de los temas que vamos a desarrollar. Saludo cordialmente al profesor Rafael Goche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos Rafael. días, Ernesto. Buenos días, colegas panelistas de la audiencia. Un gusto estar acá ejerciendo la ciudadanía a través del análisis y comentario político. Esperamos aportar pues, para la comprensión un poco de los temas de coyuntura y de realidad nacional. Así será. Vamos a saludar a Vladimir Melara. ¿Cómo está, Vladimir? Qué gusto también. Bienvenido. Gracias. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto también compartir espacios con ya los amigos de la mesa. Así es, en efecto. También, ¿cómo estás, Bessie? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto acompañarles. Un saludo para todos y para todas y espero que hayan pasado un feliz día de difuntos conmemorando a sus fallecidos. Gracias. Aquí tenemos también a Romeo Auerbach. ¿Cómo estás, Romeo? Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días también a Rafa, a Bessie y a Vladimir y principalmente a los que están del otro lado viéndonos. Siempre te veo con chaqueta y no te veía algo extraño, raro ahora. Sí, hoy hace calor. Sí, o si no traías... Y el estudio quitado el aire acondicionado porque como están disminuyendo costos... No, aquí estamos todavía bien fresquitos. Bienvenido, Romeo, gracias por acompañarnos. A usted vamos de inmediato a presentarles parte del enfoque de los temas que vamos a desarrollar en el siguiente informe que nos han preparado. Veamos a continuación. El actual fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, ha confirmado su intención de continuar al frente del Ministerio Público por 3 años más. Su nombre aparece en el listado oficial de aspirantes que ya está en manos de la Asamblea Legislativa, donde se evaluará si continuará en el cargo. Delgado asumió la fiscalía en 2021, completando el periodo de su predecesor y desde entonces ha liderado importantes casos y reformas. Ahora busca un nuevo mandato, pero solo él y otro candidato han cumplido con todos los requisitos, según ha informado la Asamblea. Paralelamente, 11 profesionales se han postulado ante el Congreso para competir por la presidencia de la Corte de Cuentas de la República. Este puesto quedó vacante tras la elección de Roxana Soriano como magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Durante las próximas semanas, la Comisión Política entrevistará a los candidatos para evaluar sus perfiles. En su momento dijimos de que era algo que no íbamos a hacer apresuradamente, que nos íbamos a tomar nuestro tiempo. Todavía obviamente no hemos comenzado. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, adelantó que la reforma al artículo 248 de la Constitución podría quedar ratificada a finales de este año o a inicios del 2025. Esta modificación permitiría realizar reformas constitucionales con una sola legislatura, requiriendo el voto de 3/4 partes de los diputados. Sin embargo, para que esta reforma sea oficial, la Asamblea Legislativa actual debe ratificarla con al menos 40 votos. Además, otro tema que marcará la agenda política es el impacto de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, tras la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Todos estos temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa importante información resumida en ese preámbulo que nos pone en perspectiva sobre las temáticas que vamos a desarrollar. Así es que bienvenidos nuevamente a nuestros panelistas. Sin duda alguna, la Asamblea Legislativa tiene a la base el estudio, la tarea pertinente de poder hacer una buena escogitación para la elección de estos funcionarios de segundo grado. Comienzo contigo, Romeo. Bueno, está abierta ya
el proceso para elegir a un nuevo presidente de la Corte de Cuentas. La persona que estaba ahora ostenta otro cargo y hay que elegir un presidente que va a terminar ese periodo, presidente o presidenta. Creo que se han escrito 10 o 11 profesionales. Y el caso de la Fiscalía, que vence en enero del 2025, que está abierto el proceso, también está ya en manos de la Asamblea. En este caso en particular, así como lo hice en 2 ocasiones, aunque ahora pues ya como ciudadano vuelvo a pensar que veo positivo la inscripción del actual fiscal general. Creo que el proceso que se ha abierto con él como fiscal debe continuar. Él fue un fiscal de carrera de más de 20 años cuando yo voté la primera vez por él, el 1 de mayo del 2021, que removimos al fiscal que estaba en ese entonces, Raúl Melara. Me alegra mucho ver que se ha inscrito Rodolfo Delgado, porque creo que ese camino debe de continuar, Ernesto. Vamos a ver, Vladimir, tu punto de vista con relación a estos funcionarios. No sé realmente por qué les llaman de segundo grado, ¿no? Porque es la Asamblea la que... Decía, porque la vez pasada en su momento surgió un debate, el nombre de todos es que tienen... son elecciones de segundo grado, son elecciones. El pueblo directamente. No es funcionario de segundo grado, es una elección de segundo grado. Elección de segundo grado. Qué bueno que me has hecho esta acotación. Vamos a ver, Vladimir, luego vas. Gracias. Mira, yo creo que ya estos temas creo que van cogiendo más fuerza cada vez, ¿no? Yo creo que el tema, sobre todo el tema del fiscal, es importantísimo para el país. Yo creo que no es ninguna sorpresa, ¿verdad?, que el actual señor fiscal pues se esté presentando pues sus credenciales para nuevamente renovar su cargo. Yo creo que al final del día lo que nos va quedando es hacia dónde va la justicia en este país, sobre todo hacia dónde van esos derechos, hacia dónde van todas esas facultades que la misma Constitución le da a todos los ciudadanos. Yo creo que el fiscal juega uno de los roles fundamentales en una democracia, en un Estado de Derecho, en una institucionalidad, y yo creo que esta elección va a ser importantísima. Lo que yo espero con estas postulaciones, aparte del señor fiscal actual, yo espero que haya realmente una competencia, ¿no?, en el sentido de que haya realmente perfiles que puedan hacerle de alguna u otra manera batalla al actual fiscal, porque aquí la lógica dice, aquí puede ser que ya esté todo arreglado, es el fiscal pues del presidente, es el fiscal de esta asamblea, es el fiscal del partido Nuevas Ideas, es el fiscal que ha estado haciendo absolutamente casi todo lo que se le ha ordenado, sin ruborizarse, sin ponerse con escalofríos. Entonces uno dice, esto ya está hecho. Sin embargo, yo creo que es una buena oportunidad otra vez. Aquí uno a lo mejor puedo pecar de ingenuo, una buena oportunidad para que el país tenga un fiscal en el que se puedan ver realmente todos los casos, sin medición previa, sin estar tanteando a quién va a afectar o no lo que está sucediendo, porque aquí podemos recordar decenas de casos que hasta pueden caer en omisiones y en cosas por el estilo, pero que han quedado en deuda con el pueblo salvadoreño. Y uno de ellos, yo puedo decir que es la famosa aquella investigación que quedó pendiente sobre los casos de corrupción de aquellos tiempos de pandemia, en donde aquella famosa comisión, la CICIES, empezó a funcionar, presentó alrededor de más de una decena de casos, y lo que hicieron fue desmantelar esa comisión. Entonces hay deudas, yo creo que, y son deudas importantes, que si la gente las conoce a detalle, aquí estamos para irnos de boca. Y en el caso de, vamos a ver la otra elección, que es el tema de la Corte de Cuentas de la República, ¿no? Vamos a ver, profesor, y luego vas tú, y luego entro contigo en el otro bloque. Vamos a ver, profesor. Miren, en el caso del fiscal, o sea, creo que todo el mundo tiene absolutamente claro que va a ser reelecto. Un indicador interesante es que prácticamente no se han presentado otros candidatos, creo que solo hay una persona más. Pero bueno, es, digamos, lógico en el sentido de que hay ahorita una política institucional de sintonía
para llevar adelante un plan de seguridad y de persecución del delito que es lo que se ha venido teniendo en los últimos años y es lo que va a continuar. Entonces, en ese sentido, no veo yo que vaya a haber un cambio en cuanto a la designación nuevamente para otro periodo del actual fiscal. Lo que sí me parece importante señalar, y pasando al caso de la Corte de Cuentas, ahí sí hay una buena cantidad de candidatos o candidatas. Lo que sí me parece importante es, en el caso de la Corte de Cuentas, señalar que es una institución clave en la persecución del delito, especialmente en lo que se refiere a mala administración de fondos públicos y a corrupción. Corte de Cuentas, ¿verdad? Corte de Cuentas. Pasando a la Corte de Cuentas, por supuesto, que estos casos que la Corte de Cuentas puede detectar, pues eventualmente tienen que pasar a Fiscalía, ¿verdad? Pero en el caso de la Corte de Cuentas, pues yo creo que ya es un momento en que tiene que funcionar, no como un organismo que dependa tanto de los vaivenes políticos como ha sido la tradición en esa institución. Entonces, en ese sentido, pues la persona que quede a cargo, yo creo que ahí sí tiene que tener un poco más de independencia por sanidad incluso del mismo gobierno, ¿verdad? Porque acuérdate que el tema de la corrupción ha estado siendo mencionado y el mismo presidente se ha puesto en un discurso bastante claro, es decir, incluso te recordarás aquella vez que reunió a su gabinete y les dijo, miren, cualquiera aquí que vaya con los fondos públicos mal utilizados, pues entonces se las verá, y estaba el fiscal ahí a la par. Pero si todo eso no llega, si cualquier caso que se detecte no llega con la debida fundamentación, con la debida investigación, que es el trabajo que en buena parte hace la Corte de Cuentas, son casos que se pueden caer, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante que la persona que llegue tenga clara esa visión, por sanidad del mismo gobierno también. Ok, interesante. Vamos a ver, Bessie, ¿qué piensas tú de ese reto desafiante que tiene la Asamblea Legislativa para poder hacer digamos, un buen trabajo, ¿verdad?, en cuanto a estos funcionarios y otros que sin duda alguna también ya han sido electos, como el caso del Tribunal Supremo Electoral, que ya lo hemos debatido como tal, ¿no? Sí, en el caso de la elección del fiscal, pues coincido con los compañeros de la mesa, no veo que ese cargo lo vaya a ocupar otra persona. Ha demostrado el actual fiscal que es de confianza total del partido de gobierno, así como del presidente, ¿no? Muy a pesar que se ha, digamos, visto de alguna manera exitoso su trabajo con el tema de procesamiento con ciertos pandilleros, bajo el apoyo, ¿no?, del régimen de excepción y eso que se les ampliaron los plazos y todo lo demás, pero tampoco deja de quedarse uno con un mal sabor de boca, sobre todo porque hace poco salió el informe que de 2019 a 2024 se han dado 648 feminicidios. De los últimos 5 años a la Fiscalía General de la República se le han presentado 97.548 denuncias por violencia y agresiones hacia las mujeres, de las cuales solo 8.043 terminaron en condena. Es decir, esta Fiscalía tiene altos números en los casos de impunidad con el tema de agresiones en feminicidios y agresiones hacia las mujeres, sobre todo en espacios seguros, que se considera que es el hogar, ¿no? Asimismo, han tenido poca efectividad con el tema de las denuncias con mujeres que están en política o políticamente expuestas con respecto a las agresiones, principalmente digitales. Además, están pendientes los casos que venían ya avanzando, que son los casos del informe de la Comisión de la Verdad también, entre esos el caso Fenastras, que solo se mandó a llamar una tan sola vez a las víctimas, entre ellas Saraí Molina, que ha quedado con una afectación eterna de un oído, y nunca más se les volvió a llamar. Sí se le dio empuje al tema de Santa Marta, parece que eso era con una finalidad política y no en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para garantizar la no repetición.
Si bien es cierto, el fiscal ha tenido sus contundencias en el tema de manejo de pandillas, es de recordar que las mujeres somos el porcentaje mayor según la última encuesta del censo poblacional de El Salvador, y estas mujeres son las que se encuentran ahorita con altos niveles sus procesos de violencia, de impunidad en esta fiscalía, y estamos hablando de los últimos 5 años, que ya ha dicho Romeo que desde mayo de 2021 ha estado el actual fiscal. Y las unidades que han estado en relación a estos casos, pues no han sido fortalecidas, se viene una reducción del presupuesto hacia la fiscalía, entonces eso de que el plan y combate pues no parece no sintonizar, y estos datos pues los pueden encontrar en las memorias de labores de la misma Fiscalía General de la República. Y en el caso de la Corte de Cuentas, ¿cómo ven ustedes también ese nuevo, digamos, escenario que se abre, ese abanico? Vamos a ver en el caso tuyo. Los inscritos, que creo que son 10 o 11. Creo que son 11, ¿no? Los que ya están. No, he visto algunos, por ejemplo, la ex magistrada que fue de la Corte de Cuentas, no recuerdo bien su nombre, María del Carmen. Ahí está, mirá, son 11, ¿verdad? Ahí están. Ahí está al final, más o menos la 10ª, creo que, si no me equivoco. María del Carmen Martínez Barahona. Fue magistrada en el periodo anterior a este. El que está más abajo creo que fue juez, porque creo que ya no es juez. Y hay varios casos de los que están ahí, también no los conozco. Habría que ver cuando les hagan sus entrevistas y que se elija, por supuesto. Recordemos que es un ente colegiado y por hoy pues Acéfalo no está, porque hay 2 de los 3 magistrados que siguen y hay uno que asume funcionando, y creo que va a terminar el periodo. Yo creo que este presidente se va a elegir prácticamente para 1 año, no algo así. Sí, para lo que falta del periodo, ¿no? Para concluir el periodo. Entonces creo yo que saquen la mejor persona en las entrevistas y que examinen bien a cada uno de ellos, para que pueda salir el mejor presidente o mejor presidenta de una institución. Recordemos, la Corte de Cuentas básicamente tiene 3 funciones, para que la gente la entienda más fácil. A ver, tienen la palabra los 4, podemos debatir el punto. La Corte de Cuentas determina responsabilidades administrativas, esas sí las manejan ellos. Responsabilidades patrimoniales, eso es pedir dinero que se han agarrado de más, sí lo maneja ellos. Y los indicios de responsabilidad penal, que tienen 24 horas la Corte de Cuentas para remitirlo a la Fiscalía, ahí están directamente conectadas ambas instituciones. Es una institución importante porque es la que cuida el dinero de los impuestos que todos los salvadoreños damos mes a mes. Ok, a ver, ¿el resto qué piensan sobre ese tema? El tema de la Corte de Cuentas siempre es importante, porque si algo ha permitido la existencia de la corrupción y la impunidad de estos actos de corrupción, es que las instituciones que están llamadas a hacer los controles, como es el área de probidad, como es la Corte de Cuentas de la República, no han funcionado. Y no de ahora, de siempre, porque han sido instituciones que han sido cooptadas y han sido parte del botín de guerra que se repartían. Hoy no necesitan repartírselo, pero esta actual administración tampoco es que haya hecho un cambio con respecto a eso, ¿verdad? Seguimos teniendo las denuncias de utilización de fondos de manera no adecuada, y solo te siguen sacando el mismo caso, ¿verdad? Que es el de la señora de Soyapango, pero más casos hay. Entonces es importante fortalecer las instituciones. Sería bueno que estas instituciones de verdad tuvieran una independencia real con respecto al Ejecutivo y con respecto al Legislativo, ¿verdad? Que son los que terminan haciendo esta elección de estos funcionarios. Eso es lo que a veces se critica desde la democracia, que estos funcionarios como el fiscal, estas elecciones llamadas de segundo grado, que es la asamblea la que las hace, delegada por las elecciones generales de la población, es que esta gente termina, parece más bien agradecida con los que votan por ellos, y esto no les genera independencia. Si tuviesen otra, hoy que vienen ya para reformar el 248, a ratificar la reforma del 248, tienen una gran oportunidad de reformar el sistema y darle verdadera independencia a estos funcionarios. Ok, y ahí hay preguntas, y hoy no hay excusa, hay preguntas ya del público que nos están haciendo llegar. Dice, ¿será verdad que vamos a tener un fiscal independiente, lo mismo en la Corte de Cuentas, si seguimos más de lo mismo, profesor? Mire, con el tema del fiscal independiente, es esa palabra, independiente, ¿qué es lo que quieren decir, verdad? Porque lo ideal, obviamente, lo ideal es que el fiscal se guíe por
su manual de funciones y las atribuciones que le da la ley y pues la aplicación de las mismas, ¿verdad? Pero realmente cuando mucha gente está diciendo hoy que tengamos un fiscal independiente, en el fondo lo que quizás quieren decir es que sea un fiscal contrario a una línea de trabajo que las demás instituciones del gobierno han tenido, ¿verdad? O sea, no, hay una identificación de la política criminal con el trabajo. Vaya, mira, con eso de los fiscales independientes es un poco difícil encontrar en otros países. Veamos al lado de Guatemala. Tienen una fiscal que desde hace meses está en conflicto, bueno, desde antes que asumiera el actual presidente está en una guerra abierta, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto, los que están en contra del presidente de Guatemala van a decir que es una fiscal independiente, y los que están a favor de él van a decir que es una fiscal de oposición, ¿verdad? Pero ella logra estar en esa condición porque hubo una reforma alrededor de toda su elección que le permitió ser blindada y que la actual administración no puede ir en contra de una reforma que ellos pusieron, ¿no? De proteger al fiscal. Claro, pero es que ya cuando ya están en el cargo, muchas veces es que sale esa, entre comillas, independencia que no es, yo diría que no es tal, ¿verdad? Porque ahí, como te decía, hay una guerra abierta. Bueno, en México tenemos el caso que se está discutiendo ahorita de si los jueces van a ser elegidos directamente por voto popular, que los pone en manos prácticamente de influencia de otros grupos. Entonces, lo de la independencia judicial es un tema complicado. Okay, dice, buenos días, señores panelistas, porque solo un abogado, dice otra pregunta que nos formulan ahí, busca la candidatura del fiscal, dice, ¿no? Pues yo creo que esa ficha ya está. Dos son, ¿verdad? Pues el que ya está y otro. Bueno, pero son dos los que buscan. No, sería bueno que se abriera un poco ese abanico, ¿no? Yo creo Lo que pasa de es los que funcionarios. nadie se presenta porque ya todos sabemos que es el fiscal actual el que va a ser. Justamente, yo creo que el espíritu incluso de esta elección es muy parecida a la de los de la Corte Suprema de Justicia, es decir, incluso en la elección que hubo de las organizaciones de abogados, ¿verdad? Es decir, la gente no tiene empatía, no tiene aquella sensación de que va a haber una competencia o que realmente se van a presentar a entrevistas objetivas y que ¿Para qué te vas a quemar? ¿Para qué correcto. te vas a quemar? Entonces la gente dice, pues sí, es perder el tiempo. Eso es lo que ha provocado y ese es el resultado de cuando la democracia se va truncando poco a poco, ¿verdad? Porque ya de repente ya ni siquiera, ya en la próxima ya no se va a presentar nadie más, sino que automáticamente el fiscal. Eso pasa justamente cuando vos vas quitando del acelerador de la democracia la representatividad, cuando vas quitando la confianza incluso en el gremio de estos profesionales, de los abogados, porque fueron palabras incluso del mismo presidente de la Corte, cuando lo entrevistaron y le preguntaron eso en la elección de los abogados. Dice, me asombra, sí, no hay mucha asistencia. ¿Y en el caso de la Corte será lo mismo también, que no hay? Bueno, pero ahí hay 11, ¿no? Hay 11. Ahí sí hay como 11, ¿por qué esa apatía del gremio de abogados? Mira, ahí coincide con esa pregunta que formula otro televidente, en no buscar cargos de esa importancia, Vladimir. Pero yo diría que ¿por qué no lo vemos desde otro punto de vista también? Porque es muy fácil, así como dice Vladimir, que falta de democracia, cuando es la democracia la que ha llevado a que haya esta aritmética. Probablemente, así como lo dicen las últimas encuestas, donde el fiscal está bien evaluado, una gran parte del gremio de abogados está de acuerdo con que siga el fiscal. O sea, porque vamos a decir que lo que están pensando es que no hay democracia, el país de la dictadura, el país de la opresión, donde no me voy a inscribir, si definitivamente la democracia es la que debe. Es que es sencillo, Romeo, veamos el origen de la elección de este fiscal. El origen para tu percepción. No, ahí están los hechos. Porque yo quité al anterior por y te eso, lo debatimos. Ese es el origen, es decir, el golpe que se le dio a la democracia, porque... Esa entonces es tu percepción, Vladimir. Sí, es que es como que yo te diga ahorita, es tu percepción, o sea, se supone que estas son opiniones personales. Por supuesto, es una obviedad. Sí, soy una... Estás diciendo una obviedad. No, por eso, pero es tu percepción, vos lo quitaste por... Tú ves argumentos. Entonces yo también... Estás hablando de Melara, ¿no? Sí, un fiscal eminentemente con el chaleco de arena que puso en riesgo la salud de los salvadoreños. Se iba a oponer a los cercos militares que se hacían por sanidad en el COVID, iba a enfrentar a la Fuerza Armada a decir que se quitaran. Mira,
Mira, yo creo que... ¿Iba o lo hizo? Lo hizo en el Puerto de la Libertad una vez, en varias ocasiones. Un fiscal bueno, ahí mismo vimos cómo incluso fuerzas militares reaccionaron a lo que la institucionalidad estaba dictando en ese momento. Pero así es, la democracia cuando se está destruyendo se dan ese tipo de incidentes. Por eso es que te decía yo, basta ver el origen de la elección de este fiscal, es decir, el golpe que se le dio a la democracia. Claro, y entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué este fiscal llegó y deshizo la investigación de los casos de corrupción de las CICIES? Ahí no dicen nada. ¿Y por qué también desmontó una... ¿Y por qué también desmontó la oficina de investigación también de casos? Te va a responder, Vladimir. Entonces, vamos a ver. Los casos de las CICIES pasaron a ser no importantes cuando viste al secretario general de la OEA contratando como asesor a Ernesto Mason. Entonces resulta que ahí desvalorizaron la CICIES, sí, una persona que está presa, entonces tú lo viste en la foto, está bien. Asesor de la OEA, entonces pasó a ser una cosa que ya no tenía credibilidad. Pues sí, pero... Vamos a ver, buen día a todos. ¿Quién tendría que elegir y nombrar a funcionarios como Corte de Cuentas, Fiscalía, Tribunal, para que tengan independencia y no estén amarrados a los partidos políticos? ¿Habría un mecanismo diferente que podría hacerse? No depende del tema de la elección siempre la puede llevar la Asamblea Legislativa. Lo único que tienen que hacer es la evaluación de los perfiles y establecer los perfiles de manera adecuada. ¿Y cómo lo vas a evaluar? Para evitar que quede el que tiene los números y en realidad termine entrando quien es el ideal para ese puesto, la persona idónea para ese cargo. Pero eso pasa por elaborar todo un aparataje de forma de elección, más allá de si tiene los votos, ya tiene el puesto. No podría ser esa la evaluación, no puede ser que sea una entrevista de 20 minutos en la cual una comisión de un grupito de diputados cree que ya definió la postura de una persona para medirle el carácter a alguien. 20 minutos no es una entrevista que valga la pena para hacerlo, para saber si va a ser independiente. Sí, con eso de las entrevistas yo nada más un comentario, o sea, yo creo que la entrevista de 20 minutos es para las cámaras, sí. Pero obviamente detrás de eso pues hay... digamos una investigación del perfil, hay pláticas, hay cabildeos que no son los que se presentan, pero que al final son los que definen este tipo de cosas. Ok, vamos a ver, fíjense que hay otro aspecto que esto tiene que ver mucho cuando hablamos de los procesos de elección, por los mecanismos, tienen que ver mucho también con los procesos, digamos, constitutivos. En el caso también del planteamiento de la ratificación del artículo 248, que creo que lo podemos concatenar, vamos a hablar de eso. Tienen ahí la oportunidad porque tienen los para votos, cambiar los métodos, formas y todo eso. Podrían hacerlo, cambiar vamos a hablar de eso cuando regresemos. Tengo ahí una pausa comercial. Gracias a usted por estar con nosotros. Un saludo muy especial a todos los salvadoreños en el mundo. Gracias por sintonizarnos. Bueno, gracias. Ahí está a buena hora la invitación para que usted pueda disfrutar de un rico café. Y qué mejor disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Así que los invito a ustedes a que puedan seguir disfrutando de café rico. A ver, pasemos entonces a ver este otro tema que tiene que ver precisamente con la proyección que hace la Asamblea Legislativa con la reforma del artículo 248, que obviamente esta ratificación está pendiente y que todo el mundo espera. Al hablar de los procesos de selección y elección de ese mecanismo, tanto de Corte de Cuentas de la República, Fiscalía General, Tribunal y otros, a través de esta ratificación, una vez cumpliéndose, ¿podrían cambiarse esos parámetros? Debería de establecerse un procedimiento, un protocolo. Ya desde hace ratos hay una sentencia de la Sala
2009-2018, donde les explicó casi que pasito por pasito a los diputados, mire, si usted va a evaluar un perfil en términos académicos, usted tiene que darle un puntaje si solo es licenciado, si es licenciado y tiene maestría, si es licenciado tiene maestría y además un doctorado, si tiene estas 3 y además da clases, si tiene estas 4 cosas y además de dar clases ha escrito libros, todo eso te tiene que ir dando un porcentaje para ir buscando el mejor perfil académico para ese cargo. Además de eso, el tema de que no tenga o no haya tenido, por lo menos los últimos 10 años previo a postularse, deudas de la PGR de alimentos con sus hijos o sus hijas, denuncias por violencia, cualquier otro tipo de delito que pudiera demostrar que no hay integridad en esa persona, entre otro montón de cosas que podrían estar evaluadas en un baremo, una entrevista profunda en la cual puedas identificar si una persona es o no es independiente, si tiene el temple o no de poder tomar una decisión, sea contra quien sea, porque el hombre fuerte del Estado, que es el fiscal general, no debería temblarle de la mano de procesar ni siquiera al presidente, ni de la Corte, ni de la Asamblea, ni del Ejecutivo. Él es el hombre que representa los intereses del Estado y debería estar dotado de una independencia contundente que le permita dar el cuidado que es su misión que le corresponde. Por ejemplo, si los diputados no están cumpliendo con su deber, han dejado de cumplir resoluciones y sentencias de la Corte Suprema de Justicia emitidas por la Sala de lo Constitucional, están en desacato y tendría que procesarlos el fiscal. El problema es que si vos le debes o consideras que le debes tu cargo al funcionario que dio los votos, entonces no lo vas a procesar. Ratificación veamos en este caso, pues de la ratificación del 248. ¿No? El 248 ya solo queda que lo ratifiquen y eso va a permitir que puedan reformar la Constitución. Mira, ese es otro caso, el tema del famoso 248, de cómo la democracia se ha ido truncando, la han ido acortando, la han ido acomodando a los intereses, pues, de la, como dicen, de la casta política que en este momento ostenta el poder. Y así es, mira, dicen que el poder cuando se obtiene es para usarlo. Y yo lo que lamento es que el poder lo están utilizando lastimosamente para beneficios muy personales, muy personales. Entonces, en este caso, yo creo que esta reforma y la ratificación... Esa ratificación, seguramente, ¿en qué sentido? No, en el sentido de que le va a permitir, por supuesto, a la Asamblea Legislativa reformar cualquier artículo de la Constitución sin necesidad, pues, de que haya una segunda asamblea que lo ratifique. Incluso artículos que... sin duda van a trastocar la manera en que nos gobiernan a nosotros, la manera en que se imparte justicia, es decir, todos los ámbitos sociales y políticos que intervienen en la relación del Estado con el pueblo salvadoreño pueden ser trastocados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hicieron esa reforma? O sea, ¿cuál era el objetivo final de esa reforma? ¿Por qué mejor no ponen los ojos sobre los problemas que realmente atañen a este pueblo? Yo el viernes pasado lo dije, por ir viendo la luna, cayeron en la laguna, andan pensando en otras cosas menos en lo importante. Ahí tenemos la economía del país, ahí tenemos la deuda que se le tiene a la universidad. ¿Por qué no legislan en ese sentido? Ahí tenemos la deuda que se le tiene a los ancianos de los municipios más pobres de este país. ¿Por qué no se legisla? ¿Por qué no se remuevan las escuelas? ¿Por qué no se le cumple a los trabajadores? ¿Por qué no se toca el tema del salario mínimo? O sea, temas realmente importantes no se están tocando. El tema de la vivienda, la oferta de la vivienda. ¿Por qué no se? Entonces, pero nos vamos a hacer reformas que lo que pueden garantizar es que el poder político se siga concentrando. Los veo bien callados, no quieren debatir esa parte de la ratificación. Volviendo al 248. 248, sí, profesor. Se me inspira Vladimir, entonces se va para los acuérdense que aquí fomentamos la cultura del debate de altura, ¿no? ¿Sí? Mira, Ernesto, ahí está el ejemplo de lo que acaba de decir Romeo. O sea, dice, Vladimir como que se pierde, por eso mismo, porque andan pensando en la luna y no en los problemas
temas de este pueblo. Es que el que se fue a la luna sos vos. No, ese comentario, imagínate, despreciar temas reales. No, es que dejemos un poco la personalización, vámonos al análisis, vámonos al planteamiento. Es que la propuesta es... No, pero es que estamos en el área de debate, podemos interrumpirnos. Es que mira, Romeo, la propuesta es que ese tema de la... Que ese tema de la reforma... El tema era el 248 y volviste a hablar de la Universidad del Salvador. No estamos hablando de la Universidad del Salvador. Pero es que hago la comparación del interés de los temas de este país. Estamos hablando de la ratificación. Vamos a ver. Es que vos querés que hable. ¿Qué ha pasado con el atraso de la ratificación del 248? Mire, yo con esto del 248, en primer lugar quiero decir que a mí me parece que en una época de cambios y transformaciones, una reforma de este tipo, de darle a la Asamblea la potestad de, en la misma legislatura, hacer cambios constitucionales con mayoría que no estaba contemplada en la Constitución actual, ¿vale? O sea, era una mayoría de tres cuartas partes. Entonces yo creo que un cambio de esta naturaleza también hay que entenderlo más o menos así. Mira, el sistema, esto digamos es un axioma prácticamente en los sistemas políticos. El sistema tiende a ser conservador, tiende a protegerse, ¿verdad? Entonces, cuando tú quieras hacer cambios, el sistema mismo te pone una serie de barreras en el tiempo y en los procedimientos. Entonces, yo creo que yo veo lógico una reforma de este tipo, del 248, en el sentido de que si en cierto momento de la historia tú tienes una super mayoría y una voluntad clara por parte de la población a través de elecciones, a través de la elección de sus representantes, pues yo creo que también es un momento en que se puede, con cierto tipo de mayoría, hacer esos cambios. Y que yo en eso sí no voy a estar de acuerdo en que los cambios sean solamente para un fin, que mucha gente puede pensar que esa reforma del 248 es solamente para desbloquear el tema de la reelección continua o desbloquear el tema de que ciertas personas tienen impedimentos para poderse postular a la presidencia. Yo creo que esos cambios pueden servir precisamente para propiciar las transformaciones que se necesitan. Entonces, en ese sentido, pues los cambios, un gran poder da una gran responsabilidad. Yo creo que también por ahí, pues hay que ver. Ok, Romeo, sí, a ver, ¿te habías tenido no? No, porque iba yo, pero está bien, con todo el cariño del mundo, porque cuando yo estaba hablando lo de Vladimir, pues igual no terminé de explicar, pero está bien, el profesor dio su explicación. Primero, creo que es importante recordar que tenemos una Constitución de 1983 que fue elaborada, para empezar, en otros tiempos, con otra realidad que no se acopla a la del 2024, y liderada por una persona que es el principal acusado de haber asesinado a San Romero, Mayor Dahuizón. Él era el presidente de esa Asamblea Constituyente. O sea, tenemos que revisar bien cómo está esa Constitución, aunque es una Constitución que es la que nos rige actualmente, para ponerlo de acorde a estos momentos. Hay que ratificar el 248. Mi posición personal es que sí, porque para eso lo aprobamos en la pasada. Hay que ratificarlo, hasta ahí no pasa nada. Y le permite a una sola legislatura reformar la Constitución. No podemos andar perdiendo el tiempo porque va a pasar a otra legislatura cuando el pueblo ha dado una votación. Eso es democracia. Cuando venimos a hablar de los programas, eso es democracia. 54 diputados que son del partido Nuevas Ideas y todavía hay 3 diputados más que son afín al presidente de la República. Pero no en una o dos reformas. Yo creo que es una reforma que debería de darse un estudio bien profundo. Deberíamos de ver en qué momento se puede meter en la reforma plebiscitos, referéndum, tener el mecanismo para la elección de los funcionarios que se le llaman elección de segundo grado, ver si la Corte de Cuentas por fin puede dar el salto y convertirse en Contraloría, modernizarla y un montón de cosas, proteger a nuestra niñez, a poner más en claro. Yo estoy en contra de esto de la ideología de género y las cosas que vienen oscuras en esas agendas que gracias a Dios el mundo está despertando, y creo que hay que hacerlo, inclusive, como, aunque el profesor dice que no para eso, inclusive si la población lo quiere y hay que quitar un valledar, yo estoy de acuerdo en que el presidente de la República pueda optar a un tercer mandato
No tengan miedo para eso, los diputados y los alcaldes pueden tirarse las veces que quieran, porque no podemos tener un presidente las veces que quiera el pueblo, pues, pero yo sé que a eso le temen. Debe de ser para todo la reforma constitucional, pero lo primero es ratificar el 248. El 248 no, a mí no me cabe duda que les van a quitar todo lo que estaba conocido por el sistema, a la lógica de la no reelección, sin duda. Estoy de acuerdo, como cosa rara, ¿verdad?, con Romeo. El tema de coincidieron, ¿no? El tema de la reforma de la Constitución o el grupo constituyente que genera la nueva Constitución en el 83, efectivamente liderada por el señor acusado por el asesinato de Monseñor Romero, el señor Dawison. La idea de la no reelección tiene un sentido político en aquel momento, ¿no? Recordemos que en aquel momento había ganado la elección Napoleón Duarte y tenían altos niveles de popularidad. ¿Por qué pide que no se haga la reelección? Bueno, porque iba en función de que no se fuera a reelegir Napoleón Duarte. Era una visión que él traía. Personalmente también tenemos que recordar y que no se nos olvide que veníamos de periodos, si bien es cierto, con elecciones, pero sí con una dictadura del Partido de Conciliación Nacional. Solo los militares que se ponían, ellos eran los que iban quedando y nos trajimos 2 fraudes, el 72, 77. Entonces la idea era que no permaneciera alguien en el poder, también parte del espíritu o de donde se saca el argumento para bloquear el tema de la reelección. Creo que al final del día una persona debería de tener establecidos los periodos. Yo no creo que pueda ser indefinida, yo creo que 3 periodos son hasta mucho, hasta mucho 3 periodos para que una persona pueda ejercer el poder. Y te lo voy a decir en términos generales, ¿por qué? No es si la gente quiere o no quiere, es que no existe en la historia mundial de ningún país que una persona que esté eternamente en el poder no sucumba a mantenerlo de manera con mano dura y cooptando los demás espacios. Mucho con Romeo en esa parte. No, en lo que estábamos coincidiendo es en el tema de quién hizo la reforma del 83. Ya vamos avanzando, ya estás de acuerdo en el tercer periodo. Hasta 3 periodos podría ser. El punto es que con la concentración de poder en una sola persona, no está demostrado en ninguna parte del mundo. Que una persona que se reelige de manera constante no termine cayendo en la necesidad de cooptar los demás espacios y ahogar a las oposiciones. Pero Franklin Delano Roosevelt creo que estuvo 4 periodos, un poco hablando de historia. 4 periodos. Ahí fue cuando se quitó en Estados Unidos que solo fueran 2. República Dominicana tiene un caso interesante, ¿ves? Y de alguien que estuvo muchísimos periodos, era muy popular y no... Pero no era Trujillo. El dictador. Sí. Mira, yo sobre Trujillo, era Balaguer. Yo quisiera añadir algo sobre el 248. A mí me parece importante que antes de la ratificación la Corte Suprema de Justicia emita una sentencia. Creo que hay un recurso que se puso ahí que algunos sectores de oposición pusieron por el periodo en que se hizo la reforma, que supuestamente había una jurisprudencia de la sala anterior de que después de las elecciones no se podía, pero yo creo que es importante que la sala emita un pronunciamiento para dar una fundamentación jurídica de ese cambio de criterio que permitiría validar esa reforma tal como se hizo y ratificarla para que no vaya a haber después algún otro, digamos, cuestionamientos de falta de legitimidad o de incluso de ilegalidad. Entonces yo creo que es el momento también de que la Corte en su configuración actual emita ese razonamiento con los argumentos oportunos antes de la ratificación. Yo creo que la gente tiene que mantener un tema de... Te doy la palabra, Vladimir, solo que cierre... Creo que hay que mantener el tema de la coherencia. Si te parece que una persona no se puede estar eligiendo como Maduro y que la gente vota por él, como Daniel Ortega en Nicaragua y que la gente vota por él, entonces no podés andar diciendo que en otro lado sí funciona. No, hay que ser coherentes. Si no se puede allá, no se puede aquí. Ahí no coincidió Romeo contigo, mira. No, es que ahí hay dudas de que fue reelecto por la gente. Porque va a haber dudas allá y no aquí, pues. Ese 85% versus esconder las actas allá, no, eso es diferente.
¿Ves? Yo lo único que sé es que los que se han mantenido permanentemente en poder son los reyes, es el papa, son los dictadores y gobiernos comunistas. Profesor Vladimir, le doy la palabra para ir cerrando un poco el tema y seguir con, desde luego, los siguientes temas que tenemos sobre la mesa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el análisis esta mañana en la que hemos puesto sobre la mesa estos retos que tiene la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de cómo poder elegir a través de un proceso seleccionario o eleccionario funcionarios de importantes carteras como la Corte de Cuentas de la República, Fiscalía, que ya están prestos a culminar sus periodos, por un lado. Y por otro lado también hemos puesto sobre la mesa esta ratificación del artículo 248 de la Constitución, que está a base de ratificación una vez que fue aprobado en junio del año pasado, ¿verdad? Sí. No, abril. En abril, ¿verdad? Antes de terminar el periodo. Vamos a ver, había quedado darte la palabra, Vladimir, y también el profesor, para ir cerrando un poco el ciclo de este análisis y entrar a otros temas que también tenemos vigente en nuestra mesa. Sí, Ernesto, no, solo como incluso ratificar el comentario que estaba haciendo yo al inicio. Si te fijas, incluso la discusión de esta mesa al final rodeó el tema de la reelección, ¿ya? Con respecto a esta reforma, ¿verdad? La ratificación que posiblemente hace la Asamblea Legislativa. Y es justamente donde quiero poner yo el dedo, ¿verdad? Es decir, son realmente la reelección, esa es la reforma importante que necesita este país. O sea, realmente esa es como la médula de que eso nos va a permitir a nosotros avanzar como sociedad. Y por eso es que yo hacía la propuesta, no, hombre, tenemos temas muchísimo más importantes, y ese es el último más importante en la lista de reforma, debería ser el último. Yo creo que lo más importante es avanzar hacia la justicia de este país, la justicia social, cómo se reparten las riquezas, cuál es la relación, porque aquí nos prometieron de que no iba a ser lo mismo, y lo que vemos es que la relación que hay entre el político que está en el trono en este momento con la oligarquía es una relación más íntima de la que tenían los gobiernos anteriores. Entonces, y esa relación beneficia al pueblo, porque yo lo que veo es que no la está beneficiando. O sea, esa relación que hay de la oligarquía con el presidente y su círculo es dañina para la sociedad. Los derechos de los trabajadores, ¿a dónde están en este momento? ¿A dónde están esas deudas históricas? Y no me voy a cansar de repetirlo, a pesar de que a algunos les moleste en esta mesa. La deuda que tienen con la educación pública, con los ancianitos de los municipios más pobres, la remodelación de las escuelas. ¿A dónde están los temas más importantes de este país? No, nos pusimos a discutir sobre la reelección del presidente. No, hombre, dejen de ser egoístas. El país y este pueblo tiene problemas más serios, muchísimo más serios, de querer garantizarle la condición vitalicia al presidente de la República. No es así, no es así. Ok, profesor, vamos a ver. Y si hay aspectos debatibles, por favor, debatámoslos. Sí, mira, yo con esto de la reelección, que yo no creo que sea el último tema en importancia. ¿Por qué razón? Porque ahorita estamos en una situación política inédita. Esto que voy a decir, yo creo que se puede sostener con argumentos. Estamos en una situación de un liderazgo político como pues nunca lo habíamos visto en nuestro país. Entonces, si la gente tiene confianza en que ese liderazgo político es el que va a guiar un camino de transformaciones en diferentes áreas de la realidad, entonces, y que son transformaciones que no se van a hacer en 2-3 años,
pues entonces yo creo que es lógico que la gente también esté pensando en que si ese liderazgo lleva por un camino determinado al país y se pueden estar solucionando problemas históricos, que ese liderazgo continúe y que no vaya a haber un cambio o descartar ese liderazgo por un tema que se puede resolver a partir de una reforma constitucional. Por eso yo no creo que sea el último tema en importancia. Yo creo que sí es un tema de primera importancia, por lo que acabo de señalar. Por supuesto que hay otros aspectos que también se pueden incluir en esas reformas y que pues ya será de irlo debatiendo. Yo lo que quiero insistir es en esto también, y esto sí es un llamado, ¿verdad? Atención ciudadana y también para los partidos políticos, especialmente el partido en el poder. Ellos tienen que saber, y yo creo que por lo menos el presidente de la República lo sabe, tienen que saber que un gran poder es una gran responsabilidad y que una reforma constitucional o la posibilidad de hacer reformas constitucionales en la misma legislatura pues es para tocar aspectos fundamentales y no para estar digamos con minucias, pues quiero decirme. Pero sí yo quiero insistir en que la reelección no es un tema de última importancia, sino en el caso de un liderazgo como el que se tiene ahorita es de primera importancia. Ok, a ver, Romeo, quería opinar. Ya te doy la palabra. Solo algo corto. ¿Tienen la palabra ambos? Sí, bueno, es algo corto, Bessie. Mira, yo creo que solo hay 3 tipos. La reelección yo no dije que era el tema más importante, como dice Vladimir. Lo puse entre todos los temas importantes y lo vuelvo a repetir. Plebiscito, referéndum, el mecanismo para elección de la elección que se llama de segundo grado. Y muchas otras cosas más que vengan en función social, en función de seguridad, en función de educación. Dije todas. Pero yo sí quiero aclarar algo. Aquí en El Salvador solo hay 3 tipos de funcionarios que se eligen vía popular, vía directa. Presidente, diputados y alcaldes. ¿Por qué los diputados y los alcaldes se pueden reelegir las veces que quieran, cuando el pueblo así lo valora? Vamos a hablar, la palabra correcta es postularse, vea. Postularse las veces que quieran. Y el presidente no. Hasta ya lo dijo bien Bessie, quizá en su momento iba dedicado para Duarte, vaya, pero las cosas han cambiado. Imagínate, antiguo Cuscatlán, que ahora es la Libertad Este, 12 veces han elegido a Milagro Navas, y no por poquito, o sea, ha ganado y ha ganado bien y la gente está contenta, porque le vas a quitar al pueblo de la Libertad Este, en este caso, poder tener a la funcionaria que ellos quieren. Lo mismísimo es la presidencia, no hay que tenerle miedo a eso, hay que tenerle miedo a tratar de ver cómo se puede luchar o contrarrestar o competir con una persona que en este caso, singularmente, el presidente Bukele tiene una alta popularidad, pero lo ratifico, no es la reforma más importante inclusive. No, yo creo que aquí al final del día el problema de la reelección o no reelección es el signo ideológico del que se esté reeligiendo. ¿Les parece inapropiado que Daniel Ortega y Maduro lo hagan? Es por el signo ideológico. Entonces su problema no es el problema de la reelección. Si usted considera que este presidente de aquí en El Salvador no debe estarse reeligiendo, pero considera que el de Nicaragua y el de Venezuela sí, su problema no es la reelección, es el signo ideológico del que esté en el poder. No, la postura. Entonces al final del día termina siendo una postura hipócrita. Es la legítima. Vamos a ver, profesor. Así es que yo no me pongo a la reelección de Ortega si hubiera sido en condiciones de legitimidad y si no hubiera estado encarcelando a todo aquel que, o exiliando. Cada candidato a presidente iba preso. O sea, se postula preso. O yo no estaría en ningún momento en contra de la reelección de Maduro si hubiera ganado las elecciones. Pero ¿por qué dices tú que es falso lo que está diciendo? No es el tema ideológico. Profesor. Lo que el profesor acaba de decir es falso sobre el tema de los candidatos. Hablo sobre el tema de Nicaragua, que se postulaban y los encarcelaban. Quiero recordarles que de hecho hubo alrededor profesor, tiene la palabra, hubo alrededor de, creo que fueron 12 candidatos a la presidencia, y esos candidatos o esos temas o esos personajes que se hicieron famosos en redes nunca llegaron a ser ni siquiera precandidatos. Es decir, ese es un manejo mediático que se hizo, esos nunca llegaron a ser. Lo que pasa es que eran líderes de la oposición y que cometieron delitos, que hay una ley y como dice Romeo, el delito que cometieron fue postularse realmente. No, repito, nunca hubo postulación. O sea, mire, yo creo que más allá de las ideologías, decir es que también hay que tener que se postulen está bien, pero en Nicaragua, por ejemplo, cambiaron la ley y no necesitas el 50%. Igual que aquí. Aquí cambiaron la ley antes. No he terminado. No necesitas el 50% de la población para ganar en Nicaragua.
Sí, es correcto, porque hicieron una reforma a la ley. Sí, no, pero lo hicieron ya estando el mismo Frente Sandinista. O sea, midieron y dijeron, nosotros siempre andamos por el 35, 35. Fíjate que yo siempre lo he dicho, esto es muy personal, muy personal. Yo estoy de acuerdo, como dijo Bess, incluso Romeo, si la gente quiere seguir eligiendo a un presidente, ¿por qué no? Yo estoy completamente de acuerdo. Sin fraude, ¿verdad? Es correcto. Yo estoy, si la gente quiere. Aquí hay un tema que hay que balancear, ¿verdad? Lo que decía también Bessie. A ver, ¿ustedes creen que después de 1 o 2 periodos el tema de esa tentación, ¿no?, de seguir en el poder, los casos de corrupción, la concentración del poder, de las decisiones? Hay que recordar, nosotros somos una república. Con respecto a lo que dijo el profesor, somos una república y cuando una república funciona hay leyes, hay un marco de leyes y que los marcos de leyes se hacen para que se cumplan, porque es como unas normas que nos hacen convivir y esas no necesitan que haya un liderazgo cuando hay una república. Eso es caer en fanatismo, es caer en los famosos estos líderes mesiánicos, es caer de que si él no está, corre peligro la patria. No, cuando somos una república, cuando somos una república de la dinámica, cuando somos una república y la democracia funciona, llegue quien llegue, debe de obedecer las leyes y nuestros marcos. Existen. No, eso es claro. De la misma condición humana. No digo que no existen, solo que pongo en duda de que si él no está, no funciona este país. Eso es falso, entonces es caer en el que necesitamos del príncipe, necesitamos del rey para que este país avance. Eso es no. Eso es no. Efectivamente, pero es el presidente constitucional del Salvador. No, yo hablo en sentido figurado. No, ya has hablado en sentido directo. No. Y perdona, y sí lo digo en sentido peyorativo, ser rey y príncipe y monarca. No, esa figura, porque me parece que eso es del siglo... Pero sí necesitamos, sin entonces, el templo del presidente Bukele no se verá. Eso es un error. Eso es un error. Los créditos democráticos que y lo único que está aprendiendo, lo único que le ha quedado claro a la población es que en esta mesa el término alternancia en el poder no es parte de la democracia. Para ti. No, eso es lo que han dicho los tres. No. Sí, eso es lo que han dicho los tres. La alternancia excelente en cuanto que se mantenga la posibilidad de elegir a quien la gente quiere. ¿Y quién ha dicho que alternancia es democracia? No sabías que es uno de los ítems del parte de la democracia, la alternancia en el poder. ¿Dice? ¿Dónde? Uy, Dios guarde, niño, tenés que leer los libros de política. Es lo que el pueblo quiere definir democracia. No, por Dios, no. ¿De dónde viene la Mire, democracia? Romeo es una persona que él, con tal de que lo que él diga sea aceptado, dice cualquier cosa. La alternancia es uno de los síntomas de la democracia. O sea, la disidencia, un periodo de Nayib Bukele, otro periodo del chino. No te dije eso, te dije que es la alternancia. ¿Y por qué tiene que ser el chino? ¿Por qué tiene que ser el chino? Pues sí, pero ¿por qué tiene que ser el chino? El 4 de febrero y dijo 85% de Nayib. Y le dijeron, ¿quiere alternancia? No quiero alternancia. Mira, Romeo, pero es que yo creo que no sé si lo comprendes, pero es una condición que se da cuando hay democracia. Y te voy a dar un ejemplo. El mismo señor presidente de la República es reflejo de la democracia que hubo, porque estuvieron en el poder, ¿cuántos? 20 años Arena, 10 años el Frente, hubo otra alternancia y llegó nuevas ideas, ¿te das cuenta? Esa es parte de la democracia. Voy a hacer una pausa, reserva del caso Cusavi, otro tema que llevamos para plantearlo acá. Tenemos también, miren, en la Policía Nacional Civil continúa céfalo, no hay director, ¿verdad? Pero el subdirector entiendo yo que es el que está en funciones. Ahorita es lo mismo de la Corte de Cuentas. Tenemos pendiente de lo de la elección en Estados Unidos. El presidente Trump, el presidente electo, el presidente Trump, hace unos minutos acaba de decirle a una de las importantes cadenas estadounidenses que sí va a ser a ratificar una deportación masiva. Disfrute lo votado. Vamos a ver. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé, profesor, si me quedé todavía pendiente para las conclusiones de este tema, del cierre de la ratificación. Sí, no, yo creo que sobre eso ya sí. se expresaron ampliamente las opiniones y pues podemos ver el otro tema, ¿verdad? Que es que pues resulta que ha habido se ha decretado una reserva. Sí, solo la planteo. A ver, para que tener el referente de los televidentes, y es que la Superintendencia del Sistema Financiero reservó toda documentación referente al desfalco de 35 millones de dólares que directivos de COSAVI realizaron a sus ahorrantes, un hecho que obviamente se conoció y que ha creado desde luego mucha preocupación, incluso hasta creo que personas que han fallecido ya, producto de ver que todo su dinero que trabajaron y que lo ahorraron, pues prácticamente nadie da parte de ello, ¿no? Sí, mira, sobre este tema yo nada más quiero llamar la atención sobre un elemento, y es que en política, o sea, porque el caso COSAVI no es solamente un tema económico de dinero, sino que también hay muchas implicaciones políticas ahí. En temas de política, las cosas son lo que parecen. Son lo que parecen. ¿Qué quiero decir acá? Que si hay una reserva por 7 años, que quiere decir que no se puede averiguar del tema, no se puede decir los pormenores, no se pueden airear todas las cosas propias del proceso que se está siguiendo, pues lo lógico es que la gente piense que es porque se está tratando de esconder algo, independientemente de que sea por eso o no. Por eso decía yo, las cosas son lo que parecen, y si a la gente le parece que hay algo raro ahí porque se está escondiendo, pues al final esa es la percepción que va a quedar, ¿verdad? Y esa percepción no es buena para el proceso mismo, y va a dar lugar, por supuesto ya está dando lugar a muchas críticas, y sobre todo las especulaciones, ¿verdad? Las especulaciones, las teorías conspirativas. Yo entiendo que lo de COSAVI, pues sí, son fondos privados, no son fondos públicos, y pues las instituciones sabrán por qué o bajo qué argumentos es que han decretado esa reserva, pero insisto, en política y en percepción las cosas son lo que parecen, y lo que parece ahí no es precisamente que se esté diciendo, mire, vamos a hacerlo de cara a la población, ¿verdad? Sino más bien ocultemos esto, y eso da lugar a que la gente piense mal. No, yo creo que no veo la explicación de cómo pones en reserva un caso privado, porque son fondos privados, no son fondos estatales, y el trabajo de la institución es garantizarle el retorno del dinero a la gente que ha sido estafada. Reservar la información incluso para los mismos interesados, hombre, te deja el sabor de boca que ahí hay algo más. Yo también quiero hacer un llamado porque hay demasiada información también circulando, y esto es algo que la superintendencia debería tomar en cuenta. Esta reserva de información lo que genera es que la gente se ponga más nerviosa y empiecen a circular más teorías. Es peligrosísimo eso que se está hablando de que ese dinero estaba saliendo a través de cuotas para ciertos personajes de la vida pública y que se está llevando ese tipo de información. Ojo con eso, ahí es donde estamos pendientes. ¿Y la fiscalía? ¿Cómo va este proceso de este desfalco millonario? ¿Y cómo va a quedar esta gente? ¿O se van a quedar solo regresando hasta $25,000 y diciendo de que son bien poquitos los otros que quedaron? No es cierto, yo ya se los he explicado un montón de veces. Aquí hay gente que se les dio el retorno de su dinero, de las AFP, y lo pusieron a trabajar ahí. Y ahí hay dinero de gente que ha vivido en Estados Unidos y ha estado ahorrando en esa cooperativa para poder tener un monto para él poderse retirar aquí en el país y poder vivir de ciertos intereses. Es una falta de respeto creer que son millonarios los que están yéndose a parar enfrente de esta institución, de la Secretaría, para pedir información en la gente, que ya esta gente muriendo. Sí. Ya hay un montón de gente con una situación económica apretadísima, y creo que aquí tenemos que aplicar mucho el término de la empatía, sí, y la institucionalidad debe de dar información, hombre. Han tenido que recurrir las víctimas del fraude, por cierto, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que revise también el caso. Vamos a ver cuál es tu punto de vista con este tema que obviamente tiene como fondo un aspecto meramente humano, ¿no? También, ¿no?
Sí, yo creo que con toda la empatía del mundo, pero hay que hacer un par de aclaraciones. Sí. Lo primero es que la reserva, porque aquí pesa la institución que está más alta en nivel legal, la reserva ha sido dado por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, no por la superintendencia como tal o la fiscalía, porque en el reportaje y también aquí se dijo que era por la superintendencia. Lo importante de esto es una reserva que ha dado el tribunal. Sí, el tribunal la emite a solicitud. Sí, pero, Ojo. pero el tribunal es el que la está dando. Si el tribunal le hubiera parecido que no era lo correcto, es la autoridad y hubiera dicho que no. Luego, el caso, aunque es público porque es de conocimiento público, el caso es de fondos privados, no es de fondos públicos. No es que esté involucrado una institución del gobierno como tal que haya hecho un desfalco o algo. Dije con la mayor empatía posible porque sé que la gente que metió ahí su dinero con la esperanza de ganar más porcentaje tiene que tener una respuesta. Ahora, si la reserva es porque hay personas naturales o jurídicas con fondos grandes, fondos altos, privados, que lo que no quieren es, porque siguen siendo sus fondos privados, pues, o sea, una persona natural o jurídica puede pedir inclusive que esté en reserva porque no quiere que sepa toda la gente si él tiene ahí 200,000 o 400,000. Hasta ahorita va un proceso de devolución. Ojalá que termine ese proceso y que también se amarren dos cosas que yo le he dicho desde el principio, en este caso con mucha empatía. Aquí, el que tiene un depósito y su depósito, digamos, le vence en el 2025, no tiene por qué devolvérselo ahorita. Él pactó que ese fondo iba a estar hasta el 2025 ganando X cantidad. ¿Tiene que ganar su interés? Sí, eso sí tiene que ganar. Y por la otra lado, porque me han contado un par de casos, y el que fue a hacer un préstamo, que lo pague, porque no lo están pagando. El que ha hecho, dice, no, ahorita no lo voy a... Independientemente de quién sea. Sí, dice, sea alguien, sea funcionario, lo que no sea, ¿no? público, una alcaldía o un privado. Porque no puede decir, no voy a pagar ahorita porque tiene problemas esa cooperativa. No, señores, se tiene que cumplir lo que se firmaron. Si todavía no le vence su depósito, le tienen que dar sus intereses. Si usted debe un préstamo, debe estar mes a mes haciendo el pago, porque ese dinero va a servir para la devolución de los que ya se le venció el depósito. Lo que yo veo extraño, perdón, con respecto a lo que dijo Romeo, es que sí, definitivamente es el tribunal el que decreta la reserva, pero pues sí, ¿qué tribunal va a ir que no es siempre a solicitud, ¿no? A solicitud de alguien, claro. Sí, es a solicitud, por eso te digo que el juez va a resolver en contra de lo que le está pidiendo el Estado. Sin pretender querer asumir el papel de un abogado, pero entiendo que creo que así es, creo yo. En contra del... Pues sí, es Vamos a ver. Y por eso te confirma la regla, uno de todos. No, vamos a ver, aquí, Vladimir, con este tema, ¿no? Yo creo que sí, es lamentable de cualquier punto de vista porque, pues sí, da lugar a conjeturas, ¿verdad?, de qué es lo que está sucediendo realmente atrás de todas estas investigaciones. Y, por supuesto, estamos en el entendido de que son fondos privados, y los pongo entre comillas porque qué tal que la investigación nos cuenta cosas que no eran tan privadas, ¿verdad?, y eran tal vez algo públicas. Entonces, pero ese es el problema, ¿no? Cuando no hay transparencia, cuando se limita, digamos, el acceso sobre todo a instancias periodísticas que pueden dar información, incluso a los afectados, ¿verdad? Porque también están interesados en saber qué es lo que ha ocurrido, cuál es el origen de este desfalco. Y lo que sí yo creo es que la empatía que debe haber con estas personas, estos ahorrantes, pues debe de ser máxima. Y yo creo que las autoridades, tanto la Fiscalía como la Superintendencia, deberían de tener abierta esa información. Es que al final no es tan, yo digo, al final no es tan privado, porque a pesar de que hayan ahorrantes, de que sean sus fondos, pues como dice Bessie, algunos provenientes del retiro, de los ahorros que les entregaron en las AFP, sin embargo, era una institución, una cooperativa que funciona dentro de esta sociedad. Y esta sociedad está interesada en saber en todo lo que sucede alrededor. Imagínate, esto es parte del sistema financiero.
¿Y qué tanto estamos seguros si lo que está sucediendo o lo que sucedió en este COSAVI no se está replicando en otras instituciones? Ya hay denuncias en otras cooperativas. Entonces, eso da lugar, ¿no?, a esa inquietud, a esa incertidumbre. Entonces, yo lamento pues que Fiscalía, si es así, que haya solicitado la reserva del caso, se haya hecho efectiva por parte del tribunal, porque, insisto, los ahorrantes tienen la necesidad, ¿no?, de saber qué es lo que está sucediendo al fondo. Y sobre todo, mira, y aquí no es meter morbo, pero lamentablemente falleció el gerente, ¿no? Y ahora reserva este caso. Entonces hay tantos elementos que pues sí, en la Vox Populi da parte, ¿no?, para que se empiece a hacer conjeturas. Por eso es bueno que la información sea abierta y la población en general lo conozca. Por eso es que yo decía, no sé qué tan privado es, pues, porque esta institución financiera forma parte de las reglas del juego de esta sociedad y todos estamos inmersos. Fíjate que tengo acá un dato que lo consigna el periódico La Prensa Gráfica. Ruth Eleonora López, que conoce mucho sobre esos temas, de Cristosal, dijo que ya existía una reserva judicial en este caso, pero lo cual lo justificaba, decía ella. Es decir, como que ya había también ciertas restricciones, ¿ves? Sí, pero es que la super reservó por 7 años la información que ellos pueden proporcionar. No es solo la reserva que se da del tribunal, sino que la super, dentro de sus facultades con el tema de pedir información, porque la gente ha estado pidiendo información, ha estado solicitando. Lo cierto es que al cerrar información dejas abierto todo un abanico de dudas, de conspiraciones, te genera más ruido, más morbo, y no entiendo por qué toman la decisión la superintendencia de ellos, dentro de sus facultades, de la información que tienen que entregar, reservarla por 7 años. ¿Qué tema de seguridad, qué tema de salud, qué es lo que están queriendo proteger, ¿verdad? Porque la única manera para reservar por 7 años es por temas de seguridad importantes o por temas de salud, y yo no veo ese problema. Interesante. Voy a una pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es la lectura que ustedes les dan al resultado electoral de las elecciones en los Estados Unidos? ¿Cómo ustedes ven el tema relaciones con nuestros países y particularmente con la región? Pausa. No me cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes para ir cerrando un poco el ciclo de nuestros temas de esta mañana con relación a esta elección en los Estados Unidos, y que sin duda alguna pone nuevamente sobre la agenda la gran duda en perspectiva el tema de la migración? Lo decía hace unos minutos, se ha conocido que el presidente Trump, entre sus primeras acciones, una vez que prácticamente dado por ganador de las elecciones, ha ratificado que sí va a llevar a cabo una política de deportación masiva. Pero eso lo prometió en campaña. Si en campaña lo prometió que iba a deportar a Mundo, Raimundo y Medio Mundo. Entonces, se centró en el tema de la recuperación económica, que es, según encuestas, lo que más le interesaba a la población norteamericana, y con un amplio apoyo de los principalmente hombres latinos que tienen documentos para poder ejercer el sufragio, ha ganado esta elección con todas esas promesas, ¿no? Con el tema de regresar a todos los latinos que se encuentren con documentación irregular en los Estados Unidos. No veo ahí yo la sorpresa. Creo que México está también preocupado por el tema del posible aumento de aranceles que se le ha
también dicho de parte de en su momento como promesa de campaña. Ahora pues me imagino yo que todo lo que prometió pues lo va a cumplir. Estamos esperando también que él asume en enero, ¿no? A ver si al día siguiente se termina la guerra de Ucrania-Rusia. A ver si le termina diciendo a Zelensky que entregue las tierras que tiene que entregarle a Rusia. Ayer sacaba yo un texto que obviamente entre muchas intervenciones que tuvo el presidente decía, yo vengo a parar la guerra, digo. Yo vengo a ver cómo generamos economía y generamos negocio, decía. ¿Creen que Kamala Harris perdió las elecciones por ser mujer y de color, profesor? Usted que es bastante... Mira, yo con ese tema definitivamente no. Kamala Harris perdió la elección. Primero porque nunca pudo distanciarse de la actual administración de la cual de la sombra Biden, ¿sí? Y que había muchos temas que se le estaban criticando, uno de ellos precisamente el desastre que tienen en la frontera, y que ella estaba, entiendo yo, como más a cargo de ese tema. Segundo, también perdió porque hubo una acumulación de pequeños factores en muchos condados y en muchos estados que poco a poco fueron inclinando la balanza. Hablábamos fuera de cámara sobre el tema de una comunidad religiosa en Pensilvania, que era uno de los estados clave, los Amish. Luego también tenemos, bueno, incluso a muchos les parece broma, pero incluso un tema que se viralizó del estado de Nueva York, de una ardilla que fue sacrificada por el Departamento de Salud de Nueva York, y eso generó indignación en la gente. Es decir, una cantidad de pequeñas cosas, pero digamos que en general y sin faltar el respeto, pues realmente Kamala Harris también fue muy criticada por su desempeño ante la gente y ante cámaras. Entonces, acordémonos que... la parte sensible de la espiritualidad, de la religión, ¿no? Pero no solo eso, sino su desempeño en la capacidad como para elaborar respuestas, para manejarse con fluidez, para mostrar seguridad. Digamos, muchos también acusaron el hecho de que Kamala Harris no llegó a ser candidata a la presidencia porque hubiera ganado las primarias del Partido Demócrata, sino porque simplemente el Partido Demócrata quitó a Biden y Biden dijo, bueno, y ellos dijeron, pues ella va a ser. Entonces, una acumulación. Yo no creo que tenga que ver el tema de raza y género, ¿verdad? A mí me parece que o religión, otros ¿no? factores. O en este caso fe, ¿no? Mira, yo creo que dime. las elecciones en Estados Unidos inciden en el mundo entero, ya no se diga en El Salvador, pero hay como 4 detalles bien importantes que ver. Por ejemplo, Donald Trump, que va a terminar ganando con 312 de los colegios electorales. Ya eso quita inclusive aquel peso. Pensilvania eran 19, hubiera ganado, aunque no ganara Pensilvania. Ha sido contundente, creí que iba a ser reñido, pero ha sido contundente. Ha sido contundente y en esta ocasión, el triunfo, ¿no? A diferencia de hace 8 años, ganó el voto popular. Electoral. Hace 8 años Hillary Clinton tuvo más votos que Donald Trump. El 77% del voto latino, imagínate, se lo llevó. Además conserva el Senado y Cámara de Representantes. Y tiene hoy por hoy 53 de los 100 senadores, cuando solo hay 2 más en disputa. Exacto. Tiene 210 de la Cámara, se necesitan 218, pero hay como 27 en disputa. Creo que va a tener Cámara, Senado, una presidencia robusta. Sí, un llamado a la gente. Cuando habla de deportación, el presidente Trump tiene una peculiaridad en su personalidad, y yo creo que eso es lo que el estadounidense quiso. Estaban con problemas económicos y estaban decepcionados de ver que se fueran miles de millones del dinero de los estadounidenses a una guerra que no es de ellos. Por más que les quieran dar paja, que iban a... No, si habían problemas en casa, y Donald Trump les ha dicho, vamos a arreglar los problemas de casa, y la gente confió en eso, y confió, si ustedes ven el mapa de condados, vea, por colores azul y rojo, prácticamente tiene más cobertura que cualquier compañía telefónica ese mapa. Entonces, a fin de cuentas, lo que creo yo y lo que le pasaría a El Salvador, porque la gente dice, al presidente Bukele le convenía que ganara Donald Trump. Ahorita, con el gobierno demócrata, es cuando El Salvador tiene las mejores relaciones con Estados Unidos, en buena hora, que van a ser todavía mejor. No es que se necesitara que ganara uno o el otro, pero yo creo, y esta ya es mi cosecha, algún día seré quizá también como mi segunda patria estadounidense, mi mamá y mis hermanos lo son. Creo que para Estados Unidos era importante un giro de timón, donde tú ves ciudades como Baltimore, como Cleveland, como Detroit, como Nueva Orleans, que son
tan peligrosas que hoy es más seguro andar en la Campanera que en esas ciudades. Entonces Estados Unidos se degeneró esa parte, se deterioró la parte de seguridad y debe de reactivarse. Ok, vamos a ver, Vladimir. Vamos con Vladimir, luego contigo. Mira, bueno, todos sabemos, ¿no?, las implicaciones de las elecciones en Estados Unidos, importantísimas. Yo creo que la incidencia del principal país con el que tenemos comercio, sobre todo también cultural, social, es Estados Unidos. Pero yo solo quiero hacer un comentario respecto al tema de la derrota de los demócratas y quiero replicar una declaración que dio de 2 páginas el senador, creo que es de Vermont, Bernie Sanders, que es un político de izquierda, y donde él... Él sí, no, Kamala, ¿verdad? Sí. Él sí es de izquierda, la Kamala no. Él es independiente ahorita, aunque era demócrata, sí. Sí, aunque digamos que siempre está, pues trabaja con los demócratas, ¿verdad? Pero es un senador independiente. Lo que quiero decir es que él toca el tema del abandono que se le hizo a la clase trabajadora en Estados Unidos. Y es el reclamo que él le hace a los demócratas. Dice, no se sorprendan, dice, de la derrota. Ustedes abandonaron a la clase trabajadora. Primero fueron los blancos, luego los negros y ahora los latinos los que le están quitando el apoyo. Entonces creo que ahí, más allá de esos complementos que hay de imagen, de discurso, yo creo que ahí es donde los demócratas cometieron el error. La situación económica, el empleo en Estados Unidos está muy, muy mal. Y cuando tú tienes en la contraparte a un candidato con un discurso que realmente, digamos, que es disruptivo, que toca con el ADN de los norteamericanos, sin duda vas a tener un golpe como el que han recibido. Así que yo creo que más allá de esos complementos que se mencionaron, creo que por ahí pueden andar las razones de la derrota. Bessie, así rapidito, porque ya el tiempo se nos fue. Mira, en términos generales, al final la población... Relaciones acá entre el presidente, gobierno, región... En eso no iba a cambiar, hombre. Con los demócratas se reeligió, ¿verdad? A pesar de que hubo un primer llamamiento al orden de parte del Departamento de Estado, con el anuncio de la reelección ya no pasa nada, ya no hubieron más sanciones por ninguna de las listas, entonces digamos que en términos generales la relación con Estados Unidos está bien por 2 cosas: está deteniendo el narcotráfico en el Pacífico y está apoyando, ha habido una pequeña reducción en el tema de la migración. Y a los Estados Unidos solo les interesan 2 cosas: la seguridad de la frontera sur y que sus intereses estén resguardados, porque no tiene amigos, tiene intereses. Y bueno, comparto con lo de Romeo. Rojo estaba el mapa, rojo Putin, qué bueno. Rojo. No rojo FMLN, ¿verdad? No, Putin, dije yo. Sí, nada más un pequeño dato antes de terminar. En su primer periodo, Trump deportó menos que Obama, sí, claro. Es cierto. Van a deportar a los que cometan delitos y no tengan papeles. Yo creo que sí. Allá hay 800,000. Creo que la última palabra, la primera y última palabra la tiene el creador. Así es que a los amigos salvadoreños, pues un abrazo solidario y tranquilos. No manejen. Gracias, sí, hay que portarse bien. Gracias, Vladimir. Gracias a ti también, Bessie. Gracias también, Romeo. Gracias, profesor. Gracias. Como siempre, contentos y agradecidos del acompañamiento que ustedes han tenido a nuestra transmisión. Les agradecemos, pásenla bien y como siempre invitarles también a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche, ¿verdad? Tendrá como siempre temas muy importantes de país. No se los pierda, gracias. Recuerden también amar a Dios sobre todas las cosas.